La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. Tell me more, like does he have a car? She swam by me, she got a cramp. He ran by me, got me so damn. I saved her life, she nearly drowned. He showed up, splashing around. Summer sun, something's begun, but other summer nights. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 23 de julio con Matías Vallés desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. En Radio Sevilla tenemos a la directora de La Marea, Magda Bandera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí en Madrid, Chollín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Emma Vallespinós, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Hoy vamos a hablar mucho de canciones que marcan una generación a lo largo del programa, ya lo vais a ver. Y por qué no, de veranos que marcan juventudes, adolescencias, infancias. Hay muchas cosas que ocurren en verano, diferentes al resto del año, y quizá por eso tenemos, no sé, la alegría o las emociones en general disparadas. Hablando de emociones, seguro que muchos oyentes han visto ya la película Del Revés 2, que repasa las emociones de una niña que está en plena pubertad. Nuestra niña está creciendo muy rápido. ¡Hola! Soy Ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? Una emoción nueva. Ay, lo siento, todos queríamos causaros buena impresión. ¿Cómo que todos? Yo soy Envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Ni lo sueñes, mona. Esa es ¿En qué? Lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¿Tú quién eres, grandullón? Él es Vergüenza. Bienvenido a la central, Vergüenza. La película recuerda la importancia de la autoestima para el bienestar emocional de su protagonista, una treceañera que se llama Riley. Riley, ¿qué te pasa? ¡Doy asco! Si no puedo ir al campamento ni a ningún sitio nunca más. Crecer con una buena autoestima, tener confianza en uno mismo, aceptar nuestros puntos débiles y saber valorarnos es fundamental para una buena salud mental. Esto es lo que dicen los expertos. Y de esto, de autoestima, vamos a hablar en los próximos minutos con Iris Pérez Bonaventura, que es psicóloga clínico infanto-juvenil, que acaba de publicar un libro que se llama Hola Autoestima, editado por B de Blog y dirigido a niños y niñas a partir de 9 años. Iris, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo podemos definir la autoestima? La verdad es que la autoestima no es ninguna tontería, ni se puede definir solo diciendo cómo de alto o bajo crees que eres, ni cómo de tonto o inteligente crees que eres. La autoestima va mucho más allá y al final es el concepto que uno mismo tiene de sí mismo. La autoestima es súper importante porque nos ayuda a querernos, a aceptarnos como somos, a mejorar las cosas que creemos que son nuestros puntos débiles, a afrontar nuevos retos, a estar orgullosos de nosotros mismos. Así que la autoestima es un concepto que es más complicado de lo que muchos pensamos, ¿no? Y empieza sobre todo en la adolescencia y en la preadolescencia. Eso te iba a preguntar, ¿a qué edad empieza a formarse? Si, por ejemplo, un bebé, un niño muy pequeño tiene autoestima o no. Empieza a tener sobre todo tiene concepto de lo que los otros le dicen, ¿no? La etiqueta que le ponen los otros, qué bien te portas, o qué malo eres, o qué divertido eres, o qué gracioso eres. Entonces ellos empiezan a asimilar los constructos y las etiquetas de los demás en ellos mismos. Es verdad que esto empieza desde que son muy, muy, muy pequeños, pero la autoestima, la identidad personal, cómo te defines, empieza más o menos 6, 7, 8, 9 años, empieza a cristalizar en la preadolescencia y la autoestima en sí empieza a desarrollarse en la adolescencia. Yo, Iris, veo que la autoestima hay que trabajársela y que es un trabajo muy duro. Entonces yo lo que te quería pedir es cómo conseguir la autoestima y no volver a pensar en ella. Es decir, no tener que estar todo el día diciendo me autoestimo lo suficiente, estoy suficientemente orgulloso de mí mismo.
La verdad es que es un trabajo diario y continuo, porque al final el libro sí que es verdad que es para preadolescentes y adolescentes, pero muchos padres y madres lo están leyendo con ellos y dicen, pues la verdad es que hay muchas cosas que nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos que mejorar, ¿no? Porque al final, si nosotros mismos trabajamos la autoestima, podemos dar lo mejor de nosotros, estamos motivados para conseguir lo que queremos, tenemos más energía y entusiasmo para hacer lo que nos gusta, nos sentimos cómodos y seguros con los demás, incluso cuando opinan diferente, que eso cuesta mucho, les cuesta a los adolescentes, nos cuesta a los adultos, y también nos sentimos que somos capaces de hacer frente a situaciones difíciles, con lo cual la autoestima es importante trabajarlo ahora y siempre. ¿Y la adolescencia es la etapa crítica por excelencia de la autoestima o...? Sí, sin duda. Sobre todo porque la inseguridad forma parte de la etapa de la adolescencia. Es normal que los adolescentes se sientan inseguros porque hay un montón de cambios y al final la película también lo demuestra, ¿no? Es verdad que la película de Inside Out habla de la preadolescencia, pero es que es verdad que la preadolescencia ya empieza y la adolescencia es como que aún se sienten más inseguros. ¿Y el por qué? Es porque existen muchos cambios, existen cambios sociales, existen cambios físicos, emocionales y cognitivos. Y todos ellos hacen que el adolescente cada vez se preocupe más por su imagen corporal, que les surjan muchas dudas, que tengan más cambios de humor, que estén más sensibles, que les cueste mucho controlar sus impulsos, que sus pensamientos se vuelvan más profundos y por eso cuestionan las cosas que observan. Y además son mucho más conscientes de ellos mismos y del entorno, con lo cual la opinión de los demás y sobre todo la opinión de sus iguales les importa mucho más e intentan encajar con ellos. Y el problema es que a veces renuncian a ser ellos mismos para encajar con los otros. Y entonces, Iris, ¿cómo es, bueno, si solo hubiera la mejor manera, ¿no? Pero un consejo, si tuvieras que recomendar algo a los padres para acompañar a esos preadolescentes, a esos adolescentes de la mejor manera en todos estos cambios, ¿cuál sería? Podría estar horas y horas hablando, pero si pudiera diría que su acompañamiento es vital, al final estar a su lado en todos estos momentos y que su hijo o su hija sienta que serás su guía y que estarás siempre a su lado pase lo que pase, ¿no? Y que al final el adolescente o la persona crezca creyendo en sí misma y que entienda que pueda llegar a ser feliz, buena y fuerte. Esto Pero es en esas edades que están sobre todo pendientes de lo que sucede en el grupo, ¿no? Que es en el colegio, en el instituto, ¿están los profesionales, los docentes, las profes preparadas para trabajar la autoestima? No se debe trabajar solamente en grupo ni en casa, o sea, individualmente ni en casa, sino que deberíamos tener también referencias el resto, ¿no? Y sobre todo desde los centros educativos. Sí, sin duda. De hecho, en el libro, al final de todo, hay una carta para familias, docentes y cuidadores, y hablo de ello, ¿no? Que al final sí que es muy importante, pues individualmente, pero también en grupo. Y además hay una cosa que es muy importante, que es que nosotros, los adultos y los docentes, tenemos mucha información que entre ellos, entre los iguales, no tienen, ¿no? Y además, o sea, es verdad que los adolescentes tienen muy en cuenta la opinión de los demás, pero muchas veces la opinión de los demás, como también están creciendo y se están desarrollando y también son inseguros, además los otros pueden decir cosas o pueden decir comentarios que para nuestro hijo o hija le sepa como muy mal, ¿no? Esté muy sensible, con lo cual es muy importante que los adultos sepamos manejar este tipo de situaciones y, como dices, no solo individualmente sino grupalmente, y cuando surgen cosas como comentarios negativos, insultos o acoso, lo podamos hablar no solo individualmente sino en grupo, y los adultos tengamos las estrategias, las habilidades necesarias para poder enfocar y guiar a nuestros hijos y hijas en este tipo de situaciones que son tan complicadas. Porque yo veo también que, claro, la autoestima no se construye sobre el vacío. Es decir, estoy pensando en el informe PISA de Estados Unidos, dice que los alumnos norteamericanos son los peores en matemáticas, pero los mejores en creerse que saben matemáticas. Es decir, son los que tienen mayor autoestima matemática. Claro. Entonces, quería que hablaras un poco de los riesgos de una autoestima sin fundamento, ¿no? Claro, esto es importantísimo, y al final en el libro también hay una parte que hablo de ello. Es distinto la arrogancia que la autoestima. La autoestima, por eso se llama autoestima saludable y positiva, claro. Pero la arrogancia es una cosa completamente distinta, y ahora está muy de moda en las redes sociales, ¿no? Decir, soy el mejor, y los adolescentes lo escriben, incluso los adultos, los influencers, soy el mejor, no escucho a los demás, y además dan consejos en base a evidencia cero, pero dan consejos, eres el mejor, no escuches a los demás, haz tu camino. No, esto no es la vida
vida no funciona así. Tú tienes que escuchar a la opinión de los demás. No te puedes hundir, pero tienes que escuchar lo que te dicen. Y a partir de ahí, analizar si aquello crees que te puede ir bien o no, pero tienes que escuchar a los demás, sobre todo porque ahora te estás desarrollando y los demás te pueden dar una perspectiva que igual es muy interesante para ti. Y no solo eso, sino que además no eres perfecto, te vas a equivocar. Y por lo que decías, ¿no? Por el informe PISA, pues si no te salen si te salen mal las mates, te salen mal las mates, no eres perfecto. Entonces, aprende qué ha pasado, comprende y analiza la situación, intenta buscar soluciones, pero es muy distinta una autoestima saludable que ser arrogante y no respetar a los demás. Claro, porque la forma en la que te autopercibes tiene mucho que ver también con la forma en la que te perciben los demás. Totalmente. Tú no construyes tu autoestima de la nada, sino que la construyes también un poco a través de lo que ves que los otros ven en ti. Sí. 100%. Por eso también es muy importante cuando hablamos con padres, ¿no? Por ejemplo, el tema de las etiquetas, vigilar con las etiquetas que les decimos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? A veces se nos escapa y decimos, qué tonto eres, o qué torpe eres, o qué malo eres. Tenemos que vigilar cuando calificamos la conducta de nuestros hijos así, hay que vigilar, porque luego ellos utilizan estas etiquetas para identificarse a sí mismos y ellos empiezan hablando de, hola, me llamo pues tal y soy tonto o soy torpe. No, esto no es así. A veces no me sale bien un ejercicio de matemáticas y tengo que mirar qué tengo que hacer para mejorar. O a veces me caigo, pero yo no soy torpe, sino que muchas veces me caigo, pero me sé levantar. Entonces, es encontrar la manera de calificar la conducta, no la persona, sino la conducta, porque la conducta siempre se puede mejorar. Estabas admitiendo errores, ¿no? Que eso es muy importante para la autoestima, ¿no? De decir, bueno, puedes decir que te has equivocado en algo y no pasa nada, no te invalida totalmente como persona. Eso reforzaría también la autoestima. Sí, 100%. Al final a la consulta me vienen los dos casos, ¿no? Me vienen adolescentes o preadolescentes que me dicen que se equivocan todo y todo lo hacen mal, que esto es signo de una autoestima muy, muy baja, pero también ven adolescentes que me dicen que todo les sale perfecto y lo hacen todo bien. Y no solo los adolescentes o preadolescentes, sino los padres. Y los padres me dicen, no, es que mi hijo todo lo hace bien, todo lo hace bien. Uy, le sale bien todo, los idiomas, las matemáticas, el deporte, el hablar con los amigos, es la estrella, todo el mundo quiere estar con él. Hombre, alguna cosa no le sale bien. ¿Y ahí qué haces, Iris? ¿Empiezas a trabajar con el padre antes que con el hijo? Primero me quedo en silencio y dejo que se escuche a sí mismo, ¿no? que se escuchen a sí mismo. Y luego, cuando ya han terminado, empezamos a trabajar y empezamos a decirles que nadie es perfecto y que tú asumas el error de tu hijo o que tú asumas que tu hijo no es perfecto no quiere decir que no lo quieras. Tú no tienes que sobreproteger a tu hijo porque la vida es dura y la vida es difícil, es muy bonita, pero es difícil. Y este chico o chica va a encontrarse con obstáculos, va a encontrarse con dificultades y muchas veces va a cometer errores, con lo cual esta persona tiene que aprender a salirse de ellos y tiene que aprender a tirar adelante, a ser resiliente, porque si no se hunden y dejan de hacerlo todo. Tú hablas de obstáculos, Iris, pero también hay un principal obstáculo que es la competición, la competencia con otros. Yo ahora, en vísperas que estamos de las Olimpiadas, yo creo que el caso más claro de autoestima fructífera es lo ocurrido con el deporte español. Cierto. Yo no creo que de repente en Barcelona 92 o a principio de este siglo, los Nadal, el Jorge Lorenzo, Rudy, toda la selección femenina de fútbol, todo esto salga simplemente porque son mejores y mejor entrenados, sino también porque ganaron en autoestima. Es decir, ¿existe una ventaja de la autoestima a la hora de competir con otros? Sí, sin duda. Sin duda. Al final la autoestima te ayuda a afrontarte a nuevos retos y te ayuda a estar orgulloso sobre todo de lo que consigues, pero también de lo que intentas. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque al final es día a día luchar contra ti mismo y hay veces que no te van a salir las cosas como tú deseas o como tú esperas, pero igual el día siguiente te van a salir. O igual no es el día siguiente, pero la semana siguiente o el año siguiente. Y esto es muy importante. La capacidad de esfuerzo va ligada con una buena autoestima. Iris, hablabas también de la cara B, ¿no? De la autoestima, que es la arrogancia. ¿Qué es más fácil de corregir o de tratar? ¿La baja autoestima o la arrogancia? Yo creo que la baja autoestima. Sí, ¿no? La arrogancia es muy difícil, pero te diría, la arrogancia sobre todo es difícil cuando está establecida, es difícil de tratar.
Cuando son, por eso al final me dedico a los niños y a los adolescentes, porque cambian mucho más que los adultos. Los adultos a partir de los 30 años es mucho más difícil de cambiarlos. Pero los chicos y chicas que son arrogantes sí se puede cambiar y se debe cambiar la conducta o las características de la personalidad que se está formando, sobre todo en la adolescencia, porque su cerebro aún es flexible y pueden cambiar muchísimo. ¿Y qué actitudes o frases deberían hacernos saltar las alarmas de que nuestro hijo está falto de autoestima, tiene la autoestima baja? O sea, ¿qué podemos tolerar y qué no? Pues, por ejemplo, y esta es una muy buena pregunta, si escuchamos a nuestro hijo o hija que dice todo lo hago mal, no valgo para nada, voy a fallar, nunca lo lograré, no puedo. Estas frases de este tipo, si son puntuales, una vez al año, 2 veces al año, de acuerdo, pero si son frecuentes y lo vamos oyendo a cada día a medida que ellos se van afrontando a los nuevos retos, ¿no?, que existen a nivel de amistades, a nivel de exámenes, a nivel de deportes, si lo vamos escuchando, eso quiere decir que tiene autoestima negativa. Pero, sin embargo, a veces no lo escuchamos porque ellos no siempre verbalizan lo que sienten, pero también lo podemos ver, ¿no? Podemos ver cuando se comparan con otros y pensamos o sentimos que se sienten inferiores. O lo podemos ver, por ejemplo, dándoles un cuestionario y que ellos contesten un cuestionario. En el libro empieza por un cuestionario que tiene 30 preguntas y va de la autoestima. Y salen frases como: muchas veces desearía ser otra persona, o siento que no le gusto a nadie, o me da mucha vergüenza hablar delante de mis compañeros de clase, o me cuesta mucho tomar una decisión. Todo ello son síntomas de una baja autoestima. Yo no había escuchado la palabra autoestima hasta que fui un adulto. ¿A qué edad hay que decirle a un niño que existe una cosa llamada autoestima? Cuando antes mejor. Ahora, en la sociedad que vivimos, es verdad que ha cambiado mucho. Cuando éramos pequeños no hablábamos de ello, pero ahora sí, la autoestima es importantísimo. Es como te ves a ti mismo, te conoces. Entonces, a los pequeñitos, igual empezar a hablar qué es lo que te gusta a ti, porque yo me encuentro adolescentes que no saben lo que les gusta y dicen lo que les gusta igual a sus amigos o a los influencers que ven por las redes sociales, pero ellos mismos no son capaces de decirme lo que les gusta o lo que no les gusta. Es súper importante. A un niño desde pequeño tenemos que saber sus gustos y que los respete y respete a los demás, pero debemos conocer y el niño debe conocerse, y esto es importantísimo. Es un trabajo introspectivo que es importantísimo hacer como antes mejor. ¿Y aquí también ves diferencias entre chicos y chicas? Sí. 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 No sigas. Es que además yo creo que antes se nos educaba para que no fuéramos desobradas, que fuéramos, o sea, eran muchas décadas, ¿no?, de represión, de justo que no se te note demasiado la autoestima casi, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que no han cambiado demasiado. No, es verdad que sí que hay diferencias, y eso hablo en general. Después hay casos particulares y es distinto, pero es verdad que al final que una chica diga, ¿no?, lo que vale abiertamente, hay muchas menos chicas que dicen lo que valen abiertamente que chicos lo dicen, ¿no? Y poco a poco está cambiando, poco a poco las chicas también se están abriendo más, pero eso es un proceso que va a tardar tiempo. Los expertos siempre habláis, ¿no?, de que los niños aprenden de lo que decimos y hacemos los padres. En este caso también es importante que nos trabajemos nosotros la autoestima para que ellos aprendan a tener una autoestima sana. Sí, sin duda, porque al final el otro día, ¿no?, un padre me preguntó en consulta y me decía: Iris, es que yo tengo la autoestima muy baja y claro, pienso que mi hijo tiene autoestima baja por culpa mía. Y eso es lo que nos pasa a los padres y madres, ¿no?, que pensamos que todo es culpa nuestra. No todo. A veces hacemos las cosas muy bien y hay otras veces que igual tú tienes la autoestima baja, pero tu hijo o tu hija tiene autoestima baja y no es por ti, sino es por la sociedad. Es decir, si un padre o madre tiene la autoestima baja y lo verbaliza continuamente y dice frases como todo lo hago mal, no valgo para nada, voy a fallar, es verdad que el niño o niña esto lo capta, lo interioriza, claro, porque al final los chicos y las chicas como más aprenden es imitando. Entonces, ¿qué deben hacer los padres y madres con baja autoestima? Pues es una oportunidad perfecta para empezar a cambiar. Siempre se puede cambiar. Intentar a cambiar el discurso interno para volverlo más positivo y más realista. Eso no quiere decir todo es perfecto, yo soy el mejor, todo me va a salir bien. Eso no es así. Tienes que ser realista. Espero que me salga bien o voy a hacer
voy a dar todo de mí o voy a dar todo mi esfuerzo, voy a dedicar todo mi tiempo para intentar que me salga bien, pero también estar preparado, porque a veces las cosas no te salen bien, con lo cual tienes que ser positivo pero realista. Pues tenías razón, Iris, podíamos estar toda la tarde hablando de esto. Por eso recomendamos mucho tu libro Hola Autoestima, con las ilustraciones de Patricia Agüero, que son muy chulas. Pone: sin miedos ni vergüenzas, atrévete a ser tú. Iris Pérez Bonaventura, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo. Igual que nos cuidamos por dentro, estamos en verano, los expertos ya llevan años recomendando que nos cuidemos por fuera, que nos protejamos del sol, sobre todo en las horas más fuertes del día. Laura Bermejo, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? En Código de Barras, el programa de consumo de la SER, habéis rastreado lo más importante de las cremas solares para ver qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarlas. ¿Por dónde empezamos? Sí, vamos a empezar por el principio, desde cero, porque al final es un producto que utilizamos ahora todos los días, o deberíamos, y que en realidad desconocemos su composición y funcionamiento correcto. O sea, sabemos que hay cremas pues de 15, de 30, de 50 más, hasta de 100, y deducimos que cuanto más alta estamos más protegidos, pero realmente sabemos poco más. Así que para empezar de cero con este producto, he hablado con el dermatólogo José Aguilera, que es coordinador de fotobiología en la Academia Española de Dermatología, para que lo primero me explique cómo funciona un protector solar. Los filtros solares son unas moléculas determinadas y cada una hace un papel para que tengamos una camiseta química adherida a nuestra piel, pero no absorbible, y que hagan como una película que a nuestros ojos es transparente, pero que es opaca a la radiación ultravioleta en gran medida. Una camiseta química, o sea que la idea es que los rayos del sol cuando llegan a nuestro cuerpo tengan una barrera y pasen muy poquito. ¿Cuánto? Bueno, pues depende del factor de protección solar, el FPS. De 100 unidades de luz que llega del sol que nos quemarían, una crema de 50 deja pasar solo 2. Protegería un 98%, un factor 50 de todo lo que nos llega. Elegir esa camiseta química que mejor nos encaja a cada uno, pues depende de nuestro tipo de piel. No todos tenemos el mismo tipo de piel. El fototipo 1, que son las personas con la piel muy blanquita, se quemarían sin protección a los 10 minutos de exposición. Y el fototipo cutáneo 2, que es el que es más común en nuestra población, aguantaría unos 20 minutos sin quemarse. ¿Qué pasa a partir de esos 20 minutos? Bueno, pues que empiezan las fórmulas. Si me pongo una camiseta que deja pasar 50 veces menos luz, 20 minutos me quemaría sin protección. Si pasan 50 veces menos cantidad de luz, 20 minutos por 50 veces son 1000 minutos. Lo cual significa que en condiciones experimentales de cómo se hacen los ensayos, tú puedes estar durante todo el ciclo diario sin quemarte. Claro, ¿qué pasa? 1000 minutos realmente son 16 horas, o sea que esto todo el mundo sabe que con una crema de protección 50 tú no puedes aguantar un día entero sin reaplicarte. ¿Por Claro. qué? Pues porque una cosa, como decía el doctor, son los ensayos y otra muy diferente es la vida real. Te compras un botecito de crema que te cuesta 10, 15, 20 euros. Tiene 50 mililitros. Tú te tienes que aplicar para la cara el dedo índice entero y el dedo medio entero. Para el brazo derecho lo mismo, para el brazo izquierdo, es decir, tiene que gastar mucha crema. Lo normal y lo que ya está descrito científicamente es que nos ponemos 4 veces menos crema aproximadamente de lo que hay que ponerse. O sea que nos ponemos muy poca crema y principalmente es por esto por lo que hay que ir reaplicándola cada vez. Además el sudor, el agua, la arena, pues secarse con la toalla, entrar en el mar, salir, son cosas que hacen que la crema pues no se quede en su sitio perfecta. Por eso, como te decía, los expertos recomiendan que hay que reaplicarla cada 2 horas. Y si vamos a bañarnos, otra recomendación es utilizar siempre una resistente al agua. Que si van a hacer alguna actividad que sea de exterior, donde tengas que poner sudar, correr, nadar y demás, utiliza el water resistant, porque los otros no van a aguantar de la misma forma. ¿Y qué pasa con la crema solar para los niños? ¿Qué peculiaridad tiene, si es que tiene? Pues mira, aquí hay un poco de controversia según la evidencia científica, pero para nuestro doctor, para el doctor Aguilera, es un poco más de marketing. Cuando hemos visto toda la literatura científica, porque en las discusiones que siempre tenemos, el uso del fotoprotector orgánico, el fotoprotector mineral o el del niño, el del adulto que se pone al niño, el niño que se pone al adulto, la verdad es que no tiene ningún sentido. El objetivo principal es que te lo pongas, ya sea bien puesto y en buena cantidad. O sea, la lógica impera en todo esto. Lo que pasa es que, ya sabes, la industria intenta dar versiones para todas las necesidades, claro, o para
todos los requerimientos que la gente tiene, y a veces también aumentando la oferta te crees que eres más potente. Él nos ha insistido en que los protectores solares de adulto son seguros para niños, pero también nos ha comentado que si queremos la máxima seguridad de nuestros pequeños, lo ideal es que busquemos un fotoprotector que sea 100% mineral. De esa manera, pues la camiseta química que comentábamos, esa sí que no va a dejar pasar nada de radiación solar y va a actuar de una forma completamente opaca, como si no hubiera nada. Y en cuanto a seguridad de los fotoprotectores, también cuidado con esto, porque hace unos meses la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, denunció a varias marcas por mentir con el etiquetado de sus productos. Aseguraban, según su análisis, que algunas cremas solares para el rostro no cumplían con la protección que decían sus envases, es decir, ese FPS, el numerito. Esto no era cierto. Mira, José Carlos Cutiño es portavoz de OCU. Hemos utilizado de todo, ¿no? Productos que son de venta en supermercado y droguería, los de farmacia y para farmacia y también de perfumería. En 5 de los casos, el factor de protección solar no estaba de acuerdo al etiquetado. También un caso en el que la crema no cumplía ni con el factor de protección solar ni tampoco con la protección UVA. Digamos que son los dos elementos que determinan cuál es el grado de protección al que realmente estamos sujetos. Pero al final se trataba de productos que por una razón u otra no alcanzaban ese nivel de protección. Estas marcas son Nivea, Lancaster, Ritual, Speedwin, Vichy y Bioderm, que son marcas de mucho renombre y conocidas por todos. Sí, ¿y ha habido sanciones para estas marcas? Pues no, de momento lo que ha pasado es que se han retirado algunos lotes, los lotes analizados del mercado, pero para las marcas, para las empresas, no ha habido ninguna sanción. No nos consta ningún tipo de sanción. De momento lo que hay en el caso de 5 marcas es un cese de comercialización del lote. Incluso en una de ellas, en el caso de Ritual, se cesa la comercialización del producto, aparte de retirar del mercado el lote afectado por el análisis, pero no se han anunciado ningún otro tipo de medidas, digamos, de carácter coercitivo para forzar a las empresas a ser más precavidas, ¿no? A tener más cuidado a la hora de controlar el producto que ponen en el mercado. Y por último, ¿te ha recomendado el dermatólogo algún tipo de crema o de factor de protección ideal para estar lo más protegidos posibles? Pues un poco impera ahí la lógica más común. Realmente el doctor recomienda siempre utilizar el máximo factor de protección. La Academia Americana de Dermatología, la Academia Española de Dermatología, al menos recomendamos que sea de 30. Yo soy de la liga de los de 50. Los fotoprotectores con factor de 15, de 10 y esos de 5, esos no son fotoprotectores, esos son bronceadores, que se le puede llamar, o le llamamos invitadores a quemarte. Pues ya sabes, Marta, menos de 30 no deberíamos utilizar. No, yo de 50 para arriba. Laura Bermejo, ¿te escuchamos cuándo en Código de Barras? El domingo de 7 a 8 de la mañana. Venga, ahí estaremos. But you know you can, you know you won't. It's not easy, no, finding the words to say when you're feeling lost, you'll find your way. The world is so broken and sometimes it leaves you cold, and at times you can't feel the fire to guide you home. The demons will hold you and try to steal what you know, but the angels, they brought you and they're gonna hold you up. They're gonna hold La Ventana, en Ser Podcast. Sous la peau comme une enclume, parfois on me dévisage, on me salit le paysage, mais je m'assume comme toi. Je peux être rage ou me faire sage comme une image sensuelle, charnelle, tandem vert ou laine, fauve maternelle, tout dépend de mes choix. Seguimos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, Magda Bandera, Chollín y Emma Vallespinós, y estamos a 3 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. No sé si vosotros sois de los que os quedáis pegados a la pantalla viendo disciplina tras disciplina tras disciplina. Yo sí. Ya lo sabía. Sí. Es más, invierto mucho tiempo en ver deportes en los que no tengo ni idea cómo funciona. Intento aprender o inventarme las reglas a medida que lo estoy viendo. ¿Cómo se llama? No lo sé. El del de hielo. barrer el hielo, sí.
¿Y vosotros, Matías, Magda? Sí, viendo deportes que no vería ningún otro día del año o ningún otro día de los 4 años que transcurren entre Olimpiadas. Y más que en París hay novedades como la escalada, surfing, el baloncesto 3x3. O sea, esto va a ser fascinante. Sí, sí. ¿Y tú, Emma? Los saltos, la gimnasia, son cosas clásicas, ¿no? Me encanta eso. Sí, me encanta. ¿Magda? Alguno coincido con vosotras, pero poco, me he quitado porque la verdad que cuando te ves tantas horas en el sofá es un poco apretado. No, pues espérate, porque yo creo que nos vamos unos a hartar y otros a deleitar, igual que los parisinos, que no sé si lo están sufriendo más que disfrutando o al revés. Desde ayer el centro de la ciudad está blindado, el enviado especial de la SER está allí en París. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ves desde tu ventana? Pues mira, desde mi ventana tengo una vista maravillosa ahora mismo de los Juegos Olímpicos de París para los españoles, y es Rafael Nadal en la Philippe Chatrier, donde ha ganado 14 títulos de Roland Garros, y sentado en la grada Carlos Alcaraz, que viene de ganar el último, que ha ganado 1, así que podríamos decir que el alumno más aventajado del tenis español, mirando ahora mismo el entrenamiento de la leyenda. Pues ni tan mal. Oye, ¿cómo crees que tienen los parisinos el espíritu olímpico del 1 al 10? ¿Qué es lo que palpas en la calle? ¿Es más hartazgo o más ilusión? Bueno, yo te diría que una mezcla de ambas. De momento te diría que ilusión por parte de los que quieren ver realmente los Juegos Olímpicos, de aquellos que saben que tienen una oportunidad histórica para vivir un momento fantástico, ya no solo del deporte francés, sino del deporte en general, porque hay dos tenistas de nivel de Carlos Alcaraz y de Rafael Nadal para competir en tenis. Tienes una selección de la NBA que es absolutamente increíble, la de Estados Unidos. Tienes numerosos deportistas de primer nivel y no siempre se puede ver de cerca a estos deportistas, y los aficionados pueden hacerlo además en su país, pero también se nota que no es un verano más aquí en París, porque tú tratas de pasear por el centro de la capital, por el corazón de una ciudad con mucha vida, donde hay pocos turistas de momento por el centro, entre otras cosas porque a lo largo de 6 kilómetros del río Sena se ha cortado el tráfico, y prácticamente 4 o 5 manzanas alrededor del Sena a lo largo de 5 kilómetros está bloqueado por la policía y por los militares de cara a la ceremonia inaugural del próximo viernes. Digamos que París quiere lucir ante el mundo la mejor imagen y el momento más histórico en los Juegos Olímpicos, con esa ceremonia en pleno corazón de una ciudad, algo que no ha pasado nunca porque siempre se ha celebrado dentro de un estadio olímpico, pero eso también causa unos prejuicios y ese temor a los problemas que se puedan generar por la seguridad. Por tanto, digamos que es un mix. Los residentes que no están muy por los Juegos casi se tienen que ir de vacaciones fuera de París, y el resto pues ilusionados por lo que se avecina en los próximos días. La verdad es que impresiona ver las pistas de vóley bajo la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿no? O el tiro con arco en la explanada de los Inválidos, o las pruebas de ciclismo en Montmartre. Te estoy escuchando que quieres intervenir, Matías. No, yo siempre pediría a Pedro que hay del cambio climático. Se dice que el calor puede ser el mayor enemigo de los atletas en estos Juegos, ¿no? ¿Cómo está la temperatura por allí? Pues fíjate que de momento te diría que casi se tienen que llevar la Rebeca, porque ayer por la noche un poquito de fresco, hoy ha empezado el día lluvioso, desapacible, por momentos te tienes que poner el chubasquero, por momentos te lo quitas porque cuando asoma el sol es verdad que hace bastante calor, pero en esto también digamos que el tiempo se ha vuelto un poco loco a estas alturas de verano. De hecho, hoy bromeamos con el equipo español de tenis, está David Ferrer como capitán de la selección y entrenaba con Carlos Alcaraz, y hacíamos la broma de pues mira, se está mejor aquí que en España, porque por lo menos aquí no está haciendo calor en el día de hoy. Así que depende de si sale el sol o no, hay que ponerse la manga corta y sudar o taparse un poco, porque en cuanto se va el sol hace fresco. Oye, Pedro, hablando de ánimos, dentro de la delegación española, ¿el ánimo para romper ese techo de las 22 medallas de Barcelona 92 es bueno? Es bueno, ¿no? Sí. Yo te diría que a día de hoy la mayoría, ya no solo de los dirigentes, sino de los deportistas, tienen claro que es el año, es la edición, es el momento donde la delegación española ha llegado con un número de campeones del mundo muy alto en numerosos deportes, donde estamos dominando muchas disciplinas que son olímpicas, y ahora es el momento de demostrarlo. Pero España viene de firmar el mejor ciclo olímpico de su historia. Caso aparte es el de Barcelona 92, porque recordarás que aquellos Juegos, al ser organizadores, la inversión fue extraordinaria, y al margen de la inversión también hubo muchas invitaciones. Por eso la delegación más importante en toda la historia olímpica de España ha sido la de Barcelona 92, porque por ser organizadores muchos directamente estaban clasificados. Aquí se ha conseguido el segundo mayor número
de deportistas, pero más allá de eso, yo diría la calidad de los deportistas, el nivel con el que llegan. Tenemos campeones del mundo y campeones de Europa en taekwondo, en judo, por supuesto en el fútbol, en el tenis. Fíjate de lo que viene Carlos Alcaraz y la leyenda de Rafael Nadal aquí en París, el piragüismo, la vela, que nunca falla, la vela española, y tenemos muchas disciplinas donde España puede conseguir medalla. Por tanto, aquí yo te diría que en eso hay muchísimo optimismo, que por fin se va a romper ese techo de las 22 medallas de Barcelona 92. Qué bien, pues nada, estaremos muy pendientes y os seguiremos. Pedro Fullana, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta ahora. Un beso, compañero. Se está celebrando, esto es en París, pero aquí en Madrid se está celebrando el Congreso Internacional de Botánica, nada que ver, pero lo comentamos igual, que ha acordado cambiar 200 nombres de plantas porque tienen connotaciones racistas. Son nombres que se pusieron hace 300 años y los científicos de hoy pues proponen revisarlas. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos cómo va ese congreso. Sí, pues mira, lo primero que he descubierto siguiendo este congreso es que los botánicos y los zoólogos son gente muy divertida. Y si no, mira, Iaio es una especie de murciélago. Un aja-aja es una avispa australiana. El pica-pica es la urraca. Estos son nombres científicos. Hay una avispa que se llama chihuahua, un organismo microscópico con forma de dragón que se llama Viserion, por los de Juego de Tronos. Hay 3 gorgojos que se llaman Asterix, Obelix y Deafix, por los famosos personajes. Y podría seguir porque la lista es increíble. Hay nombres de Harry Potter, hay nombres del Señor de los Anillos, hay hasta una araña que se llama Baracobami. Y luego llegamos al gran problema, que es son 2 nombres que se pusieron en los años 30, que son el escarabajo Hitleri y la mariposa Mussolini. Esto es real. Son 2 personas que en su momento, pues uno era fascista, el otro era nazi, amaban a sus líderes, a Hitler y a Mussolini, y le pusieron estos 2 nombres. Y ahí es cuando los botánicos, los zoólogos, la gente que se dedica a la taxonomía se encuentra con un problema, y es precisamente lo que están debatiendo aquí. Estas 200 especies de las que hablabas hacen referencia a un término que es cafre o cafra, que es una zona de África, y esta palabra era para referirse a las personas negras, pero de forma despectiva. Entonces muchas de las especies de plantas y de animales africanas de esa zona las llamaron cafra o cafre. Y esto, evidentemente, muchos años después, 300 años después, como decías, supone un problema. ¿Qué han hecho en este congreso? Han decidido que esta denominación en concreto se elimina. El resto, por ejemplo, la de escarabajo Hitleri, bueno, ahí hay más problemas. De momento, a partir de 2026 ya no se van a poder poner este tipo de nombres que hablen de forma despectiva de otra persona o que homenajeen, por ejemplo, a un dictador, como puede ser Hitler o Mussolini. ¿Pero por qué hay problemas para quitar el Hitler y el escarabajo? Pues porque hay una postura que es que sí se pueden quitar, y otra postura que dice que no. ¿Por qué? Porque eso generaría una confusión gigantesca. Tened en cuenta que hay millones de especies en el planeta, se habla de más de 7 millones de especies de seres vivos en el planeta, y apenas hemos nombrado unas 960.000. Es decir, los zoólogos, los botánicos, los biólogos siguen descubriendo especies, siguen nombrando especies, pero todas las especies están en miles de tratados científicos, en miles de documentos. Cambiar una sola obligaría a cambiarlos en todos. Parece un esfuerzo pequeño, pero realmente es gigantesco. Vamos a saludar a Ana Crespo, que es la presidenta de la Real Academia de Ciencias de España. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se ha tomado esta decisión de eliminar esos términos con connotaciones racistas? ¿Ha habido unanimidad? Bueno, no sé si ha habido unanimidad, pero porque no estoy dentro de la comisión que lleva ese tema, pero personalmente, como botánica, y además los botánicos, los colegas que conozco, por supuesto todo el mundo de acuerdo en eliminar eso. Y en todo caso, yo creo que lo que ahora mismo se acaba de comentar de la dificultad que entraña el hacer un cambio de un nombre, eso, por más que haya nombres para mí muy desagradables y para muchos muy desagradables, el conflicto que se puede montar en la ciencia es un conflicto grande. Téngase en cuenta que el nombre de una especie, el nombre de una planta o de un escarabajo o de un hongo,
son o de una verdura o de una fruta, ¿no? Es la manera como tenemos todos de saber que estamos hablando todos de la misma cosa o de la misma especie, por ser exacto. Eso es algo muy importante en el conocimiento de la humanidad, desde la alimentación hasta la salud, hasta todo. Y eso se transmite a través del nombre, eso se conoce a través del nombre de los organismos. Si uno mete ahora un cambio sobre algunas especies especialmente notables, se produce una convulsión del sistema de información. Uno no sabría de qué está hablando. Por eso es importante. En el caso de la CAFRA tengo que decir que no fue por unanimidad. La votación, según dicen las informaciones, es de 350 a 200, lo cual supone una posición no mayoritaria. Por supuesto, la postura mayoritaria es a favor de eliminar la definición, pero sí consistente y notable. Y yo, aparte de los problemas que usted plantea, digamos, pues, taxonómicos, es decir, de documentación, de cómo cambiamos todo lo que está escrito con estos nombres, y desde luego no hace falta, supongo, expresar mi opinión sobre cosas que se llamen Mussolini o Hitler, pero claro, es que habría que hacer una lista de nombres aceptables o correctos que prácticamente es inexistente. Es decir, Bill Gates sería aceptable, Gandhi tampoco pasaría al corte, Mandela, Stephen Hawking, acusado también de vicios muy humanos, pasaría al corte. Es decir cuáles son los nombres correctos, aceptables de especies, vegetales o animales, sería muy difícil de determinar. Evidentemente. Pero lo que pasa es que las cosas, si uno se pone en un extremo, es obvio que en el extremo eso que usted dice sería muy complicado, es decir, establecer cuáles sí y cuáles no. Pero ponerse de acuerdo en algunos que no por diferentes razones históricas o éticas, bueno, eso es distinto. Yo creo que cuando se elimina este nombre es evidente que, no digo que hubiera tenido que ser unánime, posiblemente los votos en contra, me lo estoy inventando, pero posiblemente los votos en contra se refieren más bien al tema que yo acabo de suscitar, claro, a la complicación y a las la convulsión que organice, que las personas que han votado no estuvieran de acuerdo con usted y conmigo en que esas personas no merecen el que se les dedique nada en absoluto, y además no merecen otros muchos derechos que tenemos que tener las personas. De hecho, Marta, se ha firmado un manifiesto. 680 botánicos de todo el mundo, entre ellos muchos españoles, han firmado un manifiesto que pide mantener el sistema estable. Es decir, entienden, yo he hablado esta mañana con algunos de ellos, entienden que esto está mal, es decir, que no está bien que haya algo que se llame Hitler, pero a la misma vez dicen, bueno, pero es que para mantener el sistema estable, para que podamos seguir lo que estaba diciendo Ana, comunicándonos entre nosotros, es necesario que se mantenga. Qué interesante. Ana, ¿quiénes son los investigadores los que nombran a las especies? ¿Cómo es ese proceso? Sí. Ese proceso es, vamos a ver, cuando un investigador descubre un organismo, un tipo de organismo, un conjunto de organismos que no es capaz de darles nombre porque no encuentra una definición que se ajuste a eso, entonces dice, me he encontrado una especie nueva. Eso puede ser porque vaya por el campo recolectando y luego vuelva al laboratorio y estudie y se dé cuenta de que eso no tenía nombre, o bien puede ser ahora mismo por un banco de datos, ¿no? Un banco de datos que uno hace un análisis filogenético, es un análisis de ADN, empieza a buscar por parentesco y de repente descubre que hay un grupo de secuencias, un grupo de organismos muy parecidos en ADN, y que resulta que no les pongo nombre porque no puedo, porque me queda separado de los demás. Pues esto es una especie nueva, ¿no? En ese momento uno dice, se tiene que atener a lo que dice el Código Internacional de Nomenclatura, claro, que son
estos señores que están reunidos y ahí te dicen cómo tienes que hacerlo. Hasta hace poquísimo lo teníamos que hacer en latín, la definición y que corresponde al nombre nuevo que vamos a poner. Y ahora ya nos dejan hacerlo en inglés. Qué interesante. Entonces, Ana pues Crespo, eso es más o menos así. presidenta de la Real Academia de las Ciencias, muchísimas gracias por esta conversación. De nada, un saludo. Gracias por pedirme la opinión. Gracias. Hoy es el Día Mundial de las Ballenas y de los Delfines y en Cartagena, en Murcia, están estudiando limitar la velocidad de los buques para reducir el ruido submarino y proteger a estas especies. Radio Cartagena, Cadena SER, Teresa García, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. ¿En qué consiste el proyecto? Pues mira, se trata del proyecto Live por Sounds, que empezó hace ya 3 años, a finales del mes de noviembre del 21, un proyecto que coordina la Autoridad Portuaria de Cartagena y cuyo objetivo, como bien decías, es establecer esas medidas encaminadas a reducir la contaminación por ruido submarino debido al tráfico marítimo en esta zona del puerto de nuestra ciudad. Hay que señalar que este Live cuenta, como es lógico, con distintas fases y objetivos. Primero es conocer las fuentes del ruido y su área de influencia, es decir, detectar cuáles son esas zonas. Segundo, saber cómo influyen en la población de los cetáceos, concretamente en 3. En 3 son las especies a las que va dirigido este proyecto, y luego, no menos importante, desarrollar medidas para amortiguar esta contaminación acústica con herramientas que ayuden a gestionar esto. ¿Cómo? Fácil, te pongo ejemplos. Modelos por ordenador de propagación del sonido, es decir, podemos saber qué ruido está emitiendo un barco que se aproxima al puerto y el área de influencia de este posible impacto. No solo eso, sino saber también incluso la velocidad óptima de aproximación al puerto para minimizar ese impacto sonoro. En cuanto a las medidas, la más importante es, como apuntabas, la reducción de las velocidades de las embarcaciones, con pequeños incentivos, claro, para que estos barcos se puedan acoger a esta estrategia de mitificación del ruido. Los socios del proyecto que coordina la Autoridad Portuaria de Cartagena son el Centro Tecnológico Naval y del Mar, la Universidad Politécnica de Cartagena, que ha sido la que ha hecho estos modelos de propagación del ruido, y también la Politécnica de Valencia, que está realizando en este momento el estudio de la población de cetáceos, porque todo esto se debe, no lo olvidemos, a que estamos en una zona de frecuente paso de estos animales. El proyecto por Sound acabará en 2025 y se espera que pueda servir de referencia en otros puertos, tanto a nivel nacional como, por supuesto, internacional. Marta. Qué bien, Teresa, pues muchas gracias. Gracias, un saludo fuerte. Pues así terminamos la primera hora de esta ventana. Matías, mañana repetimos. Mañana seguimos. Ceda el paso a los cetáceos. Un beso, hasta mañana, Marta. Un beso, Magda, hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Emma. Seguimos nosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Scold me, when lost where you find me. But they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the